casas donde estaba la señal de la sangre, los hijos primogénitos permanecieron vivos, a diferencia de los otros que no quisieron obedecer o no creyeron la promesa que Dios les había dado. Ese día ellos habían comido la Pascua, al mismo tiempo que mojaron el lintel de la puerta con la sangre, también comieron la carne de los corderitos. Y eso representó para ellos un símbolo de la liberación de Egipto y para nosotros la liberación del pecado. Hoy estamos celebrando la Santa Cena, que es también un símbolo de liberación. Es también un símbolo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesús quiso celebrar esta Pascua con sus discípulos y al mismo tiempo establecer la transición de lo que era la Pascua al servicio de comunión y Santa Cena que nosotros celebramos hoy. Eso fue una ocasión muy especial, porque Jesús estaba lidiando con dos problemas básicos que estaban teniendo los discípulos en aquella ocasión. Habían dos, pudiéramos decir, enseñanzas que Jesús quería dar a los discípulos en aquella reunión especial. La primera era una señal o una enseñanza de humildad. Jesús quería que los discípulos aprendiesen la importancia de ser humildes. Al ser humildes, ellos debían aceptar que todos ellos tenían el mismo valor delante de Dios. Los discípulos estaban luchando cada uno por ser el mayor, ser el mejor. Incluso estaban pidiéndole a Jesús, en nombre de su madre, que les diera posiciones exaltadas en el reino que supuestamente ellos creían que Jesús venía a establecer. Había cierta tendencia entre ellos a no llevarse bien por ese deseo de ser superior a los demás. Jesús quería romper ese mito. Jesús quería romper esa tendencia. Jesús quería que los discípulos se amaran los unos a los otros y se respetasen los unos a los otros y que se considerasen todos iguales en el reino de Dios. Es decir, esa es una de las enseñanzas que Jesús quiere establecer a través del servicio de comunión y Santa Cena. Yo no sé qué concepto tú tienes de ti mismo, pero la palabra de Dios nos enseña que no debemos tener un mayor concepto de sí mismo que el que debemos tener. Y al ser cristianos debemos considerarnos todos en la categoría de ser hijos de Dios y que para Dios todos tenemos el mismo valor, el valor de ser hijos con el derecho a la salvación y a la vida eterna. Por lo tanto, si usted se considera hoy que otra persona es inferior a usted y que usted es superior a esa persona, hoy el Señor quiere que aprenda la lección de la humildad y que nos pongamos todos en el mismo nivel. La otra lección que Jesús quería enseñar era que no sirviesen los discípulos a dos señores. Ellos tenían dos tendencias muy fuertes en sus mentes, en sus conciencias. Una era querer establecer un reino terrenal, es decir, querer que Jesús llegase a ser su rey, pero un rey para dominar políticamente y económicamente sus vidas. Y entre ellos se destacaba uno que se llamaba Judas. Judas, por encima de los demás discípulos, tenía un plan ya bien premeditado, porque él quería que Jesús llegase a reinar, que llegase a gobernar, que llegase a establecer un reino político y económico aquí en la tierra. Por eso había planificado entregarlo. Judas había planificado entregar a Jesús para que Jesús se viese en la presión de definir su reino terrenal. Tristemente, estaba confundido Judas. Jesús estableció que su reino no era de este mundo. Él no vino a establecer reinos terrenales para gobernar en ese tiempo. Jesús vino a establecer un reino espiritual, un reino de gracia, un reino de perdón. Por lo tanto, los discípulos debían definir a quién debían servir, particularmente Judas, que tenía su mente dividida. Judas estaba sirviendo a dos señores.
Y estaba Jesús diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Al mismo tiempo, Jesús estableció en el capítulo 6, 24 de Mateo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Nosotros hoy estamos frente al rito de comunión y Santa Cena. Y estamos siendo emplazados al mismo programa que Jesús tenía para sus discípulos. Jesús quiere que nosotros desarrollemos humildad en nuestros corazones. Y Jesús al mismo tiempo anhela que nosotros no sirvamos más a dos señores. Yo no sé con qué pensamiento tú has venido a adorar al Señor en este día. Yo no sé en qué dirección está puesta tu mente y tu adoración al Señor. Pero hoy yo he elegido, como parte de un ejercicio espiritual, en lugar de una predicación, he elegido una meditación. Y yo quisiera que medites en esta mañana, antes de participar del servicio de comunión, lo que Jesús quiere y anhela hacer por ti y por mí a través de estos emblemas simbólicos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús, que al mismo tiempo representan el perdón que podemos recibir a través de ellos. Es decir, el servicio de comunión y Santa Cena es una oportunidad que Dios nos da para liberarnos, para libertarnos, para perdonarnos, para limpiarnos de todas aquellas cosas que han manchado nuestra vida en el andar por este mundo. Y hoy es el tiempo para nosotros reflexionar y meditar en esas cosas y ponerlas en las manos de Jesús para que Él, por medio de su sangre, nos pueda limpiar. Por eso es que, como decía, quisiera hacer un ejercicio donde nosotros podamos apelar a nuestras conciencias. Es decir, podamos mirarnos nosotros internamente y saber realmente qué es lo que necesitamos que Jesús nos limpie, que Jesús nos perdone y que Jesús borre de nuestras vidas. El apóstol Pablo en Gálatas 6:4 dice, cada uno examine su propia conducta. Cada uno examine su propia conducta, porque cada cual responderá por sus pecados ante Dios. Es decir, en este momento vamos a hacer un examen de conciencia. Y cada uno va a responder a su conciencia delante de Dios en qué punto necesita que Dios opere por medio de Jesucristo el milagro del perdón y el arrepentimiento de parte nuestra. Recuerde que sus pecados y los míos nos separan de Dios. Cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús dijo que todos habían quedado limpios excepto uno. Y ese uno que no había quedado limpio era Judas, porque Judas no decidió arrepentirse. Judas no decidió confesar su pecado. Jesús le dio la oportunidad en aquel momento para que él quedara libre de aquella condenación que lo estaba llevando a la traición. Pero Judas decidió continuar y tristemente perdió la oportunidad que el Señor les estaba dando. En este momento el Señor nos está dando la misma oportunidad. Él estableció la cena como un memorial para que nosotros podamos ponernos a cuenta con Él. Así que este examen va a tener una serie de preguntas que usted se debe contestar en su propia conciencia. Y va a comenzar primeramente diciendo, ¿omití confesar algún pecado en mis confesiones anteriores? Ustedes saben que nosotros generalmente oramos pidiendo perdón por los pecados,
de una manera que no es conveniente. La Biblia dice que no sabemos orar como conviene. Y en este sentido muchas veces oramos de una manera no conveniente. Porque muchas veces nosotros oramos diciendo, Señor, perdóname mis pecados. Y pensamos que eso es suficiente para conseguir que Dios nos perdone todos nuestros pecados. Pero cuando usted dice, Señor, perdóname mis pecados, si usted pudiese escuchar la voz de Dios respondiéndole esa petición, ¿qué le estaría diciendo Dios desde el cielo? ¿Cuáles? Es decir, nosotros no podemos pedir perdón en forma general por nuestros pecados. Cada pecado necesita una identidad en una petición. Usted tiene que orar y yo debo orar pidiendo perdón por cada pecado individual que su conciencia le acuse. Cualquier cosa que haya sido. Y cada uno de esos pecados necesita un arrepentimiento, una disposición a dejarlo o abandonarlo. Por eso la primera pregunta es, ¿omití confesar algún pecado en mis confesiones anteriores? La otra es, ¿he tratado de hacer lo mejor para cumplir las promesas y resoluciones que le he hecho a Dios? ¿He empleado el nombre de Dios mofándome, bromeando, enojándome o en alguna otra forma irreverente? ¿He mentido bajo juramento? ¿He roto votos privados o públicos? ¿He llegado a la iglesia muy tarde sin motivo suficiente de manera que no he cumplido con mi obligación? ¿He dejado de congregarme en todos los cultos pudiendo hacerlo? ¿He adoptado posturas o comportado mal en la iglesia provocando que otros se distraigan? ¿He negado a ayudar a mi familia en sus necesidades? ¿He desobedecido a mis padres? ¿He tratado a mis padres con poco afecto o respeto? ¿He peleado con mis hermanos o maltratado a alguien físicamente? ¿He tenido envidia o celo de otros? ¿He lesionado o quitado la vida a alguien? ¿He sido imprudente al manejar? ¿He sido ocasión para que otros pequen con mis conversaciones, bromas sucias, forma de vestir, invitaciones a ciertos espectáculos, prestándoles libros o revistas nocivos o invitándolos a ver cosas no adecuadas? ¿He violado o estoy violando constantemente el sábado del Señor? ¿He tomado el nombre de Dios en vano por mi estilo de vida? ¿He conducido a alguna persona para que peque? ¿He descuidado mi salud? ¿He intentado alguna vez quitarme la vida? ¿He tomado bebidas alcohólicas o drogas prohibidas? ¿He comido o bebido dejándome llevar por la glotonería? ¿He participado en alguna forma de violencia física contra mi esposa o hijos? ¿He consentido recomendando o tomando parte en un aborto sin consejo médico? ¿He lastimado a alguien con mis palabras o acciones? ¿He albergado sentimientos enfermizos cuando alguien me ofende y deseo vengarme o albergo enemistad y aborrecimiento? ¿He pedido perdón cuando ofendo a alguien? ¿He insultado bromeando con otros?
He recreado mi mente en pensamientos indecentes. He practicado en conversaciones impuras. He buscado diversión en formas de entretenimiento que me aproximen a ocasiones de pecado. Algunas danzas, películas o espectáculos inmorales, lecturas malas, compañías malas, casas de mala reputación. He puesto en peligro mi salvación y la de mi familia compartiendo una habitación con una persona de sexo opuesto. He afectado mi reputación y la de mi iglesia al estar con una persona del sexo opuesto en lugares que se presentan como de pecado. He tenido cuidado de los detalles de modestia y decencia que son las salvaguardas de la pureza al vestir o al hablar. He albergado sentimientos impuros. He visto deliberadamente películas inmodestas o buscado libros impuros para mí o para otros. He practicado o estoy practicando vicios solitarios que perturban mi mente. He tenido o tengo amistades que son ocasional o que son ocasiones habituales de pecado. He degradado el amor humano confundiéndolo con el egoísmo o el placer. He robado algún objeto o dinero. He regresado objetos o pertenencias a sus propietarios o solamente he tenido la intención de hacerlo. He devuelto fielmente a Dios mis diezmos y ofrendas. He causado daño a la propiedad de otros. He dañado a alguien por decepción, fraude o coerción en contratos o transacciones de negocios. He tenido o tengo envidia de los bienes de mi vecino. He dejado de pagar mis deudas a mis acreedores pudiéndolo hacer. He calmado mi conciencia al mentir deliberadamente. He acusado injustamente a otros. He pecado por calumnias, es decir, contando mentiras que degraden a otros. He juzgado a otros precipitadamente o he sospechado de otros falsamente. He participado en chismes, murmuraciones o calumnias. He revelado secretos sin causa debida. Si alguna de estas cosas inquieta tu conciencia, el propósito de Dios a través de este plan, por medio de Jesucristo, es que tú y yo podamos salir de aquí completamente limpios de conciencia. Ese es el plan. Porque si sencillamente participamos de esto y seguimos con ese sentimiento de culpa en nuestras mentes, en nuestras conciencias, allá adentro, bien adentro, la obra no está completa. Las palabras de Jesús siguen siendo la misma. Y siguen siendo en el sentido de que todos realmente no estamos limpios. Y Él quiere que todos estemos limpios de conciencia. Y lo más hermoso de la cena es que Él tiene el medio para limpiarnos. Sencillamente tú y yo tenemos que darle la oportunidad de que lo haga. Pedro tenía problemas y le dio oportunidad al Señor Jesús y Jesús lo limpió. Los demás discípulos también tenían problemas y ellos también le dieron la oportunidad y Jesús los limpió. Y Jesús llegó a decir, todos estáis, ¿qué cosa? Limpios, menos uno, que no quiso darle la oportunidad a Jesús. Judas siguió con su plan.
Judas siguió con su conciencia culpable y tristemente trajo sobre sí las consecuencias de su propia decisión. Jesús está aquí, el Espíritu Santo está aquí, la promesa está hecha, todo está arreglado para que tú y yo podamos ser limpiados. La decisión la tienes tú. Este examen de conciencia ha sido solamente una manera de hacernos meditar, porque posiblemente tú dirás que nada de lo que se mencionó te afecta, pero si hay algo que no se mencionó, pero tú sabes que te afecta y te está afectando tu conciencia, es el tiempo, es el momento, es la ocasión para entregárselo al Señor Jesús. Para eso estamos aquí. Y ese es el plan de salvación. El plan de salvación es venid a mí todos los que estáis trabajados y ¿qué? Y cargados. Esa carga interna de la conciencia, eso que sabemos que nos molesta, que no sabe nadie muchas veces, eso es lo que Dios, por medio de Jesucristo, nos quiere libertar. Pruébese cada uno a sí mismo en esta cena y déle la oportunidad al Señor para que le limpie. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, que haya de ti misericordia, que alce a ti su rostro y ponga en ti, ¿qué cosa? Paz. La paz del perdón. La paz del perdón. No salgas de aquí con la cabeza hacia abajo. Sal de aquí con la cabeza hacia el cielo y una sonrisa de gozo y alegría porque el Señor te ha libertado. Ese es el propósito. La cena no debe ser una ocasión de tristeza, debe ser una ocasión de regocijo por lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por 430 años y cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, salieron regocijados. De hecho, ni siquiera pudieron tomar la Pascua como se acostumbra a hacer. Ellos la tuvieron que tomar cargados de todas las cosas porque estaban gozosos por ir a la libertad. Es decir, que el Señor quiere que salgas libre de aquí en esta mañana. Pon tu conciencia a trabajar y deja que el Espíritu Santo obre el arrepentimiento por cualquier cosa específica. Acuérdate, no le pidas a Dios perdón general por los pecados. A Él no le interesa esa oración. Él quiere que tú le menciones cada particular pecado, cada cosa que estorbe tu conciencia, que tú sabes que no estuvo bien, que tú sabes que no hiciste, que sabes que creó problemas, que sabes que está causando daño en tu vida, que está afectando a otro, que no te deja tener tranquilidad de espíritu. Y vamos a gozarnos todos hoy en la liberación de Jehová. Vamos a orar para pasar al servicio de comunión. Pongámonos de pie, por favor. Bendito Padre, estamos aquí con un propósito. Y es el propósito de recordar la muerte de Jesús, que obra para nuestro bien el perdón de nuestros pecados. Queremos, Padre eterno, que tu Espíritu Santo nos lleve el convencimiento de lo que debemos arrepentirnos y que podamos sentir el gozo y la paz de hacerlo para que al salir de este lugar podamos salir llenos de alegría y libres de esas cosas que nos hacen sentirnos mal. Bendice a cada uno en particular, hasta los niños, Señor, ayúdalos a entender qué es el propósito de la cena y del lavamiento de los pies, para que ellos también puedan recibir tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Feliz sábado a todos. Ujú. Ahora vamos a pasar a hacer el lavamiento de los pies. Va a ser en forma tradicional. ¿A qué nos referimos a esto? No es, y se ha explicado varias veces, no es el hecho de que lo vamos a hacer con el mejor amigo o con mi esposa o mi mejor amiga, sino busquemos. No, es buscar, ¿cómo se llama? Si tenemos un problema con alguien, es buscar si queremos acercarnos a otra persona, si lo queremos hacer con nuestra esposa, porque vemos la necesidad de hacerlo con nuestra esposa o nuestro esposo, hagámoslo. Pero busquemos realmente otra manera, o sea, realmente pidámosle a Dios con quién deberemos de hacer este ritual en estos momentos. También les pedimos, por favor, hagámoslo en forma ordenada. ¿A qué nos referimos? Señores, cuando entramos a este salón, es parte del templo, es parte del ritual. No estamos hablando, no ha terminado el culto, no ha terminado el ritual. Entonces les pedimos, hagan el ritual, vuelvan inmediatamente acá, por favor. ¿En qué forma anunciar?